Mi nombre es Faith Mercer. Tengo 34 años. Por todo lo que puedo recordar, mi familia tenía una etiqueta para cada uno. Mi hermana Jolene era la bonita. Mi hermano Caleb era el inteligente. Y yo era la fea. Delante de vecinos, maestros, cualquiera que escuchara. El último julio, en la reunión anual de nuestra familia, mi tía Patricia me presentó a una mujer que nunca había visto antes. Ella dijo, y cito textualmente, «Esta es la que no mencionamos». Yo estaba parada justo allí, con 34 años, delante de 40 miembros de la familia. Pero aquí está lo que ninguno de ellos sabía. Esa mujer no era una invitada al azar. Y lo que hizo a continuación cambió todo sobre la forma en que mi familia me ve. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, donde las emociones reales se encuentran con momentos que cambian la vida. Si alguna vez así de que tu familia pasó por alto, esta historia es para ti. Deja un comentario diciéndome tu etiqueta familiar. Leo cada uno de ellos. Y si eres nuevo aquí, presiona suscribirse para no perderte ninguna historia. Tenía 6 años la primera vez que lo escuché. Jolene tenía 8. Era un domingo de junio. Y mi madre estaba cosiendo vestidos a juego para cada niña de la familia. Mis primas, mi hermana, incluso la hijastra de mi tía, que había sido parte de la familia durante exactamente 4 meses. Todos recibieron un vestido excepto yo. Jolene necesita algo bonito, dijo mi madre cuando pregunté. Ella fotografía bien. Recibí el vestido usado de Jolene de Pascua, un vestido amarillo con una mancha en el cuello que mi madre no se molestó en tratar porque dijo que no se vería en las fotos. Tenía razón. Yo no estaba en ninguna de las fotos. Esa tarde, condujimos a la casa de mi abuela para una comida compartida de la iglesia. Recuerdo estar parada en el césped con mi vestido manchado mientras mi tía Patricia sostenía el rostro de Jolene con ambas manos y decía, «Esta va a romper corazones». Luego me miró a mí, inclinó la cabeza, se volvió hacia un vecino y dijo, «Esa sacó la nariz de los Mercer. Pobrecita». Mi madre lo escuchó. Estaba parada a 4 metros de distancia. No corrigió a Patricia. No dijo que eso no es amable. Se rió con una risa corta y suave como si Patricia hubiera dicho algo que todos ya sabían. Me quedé allí parada con el vestido amarillo. 6 años. No sabía que la palabra fea era un veredicto. Pensé que era algo que podías lavar como la mancha en mi cuello, algo temporal. No era temporal. Mi madre, lo aprendería muchos años después, había estudiado arquitectura durante un año en el Community College antes de quedar embarazada de Jolene a los 19. Lo dejó, se casó con mi padre y nunca volvió a dibujar otro edificio. Pero yo no lo sabía todavía. Todo lo que sabía era que mi hermana recibió un vestido nuevo y yo recibí una etiqueta. La etiqueta funcionaba como un sistema de clasificación. Una vez que estaba en su lugar, todo lo demás se organizaba alrededor de ella. Fotos escolares. Cada otoño, llegaban los formularios de pedido. Mi madre ordenaba un paquete completo de retratos para Jolene. 8x10 brillante enmarcado para la pared de la sala de estar para mí. Marcó la casilla para tamaño cartera. $2.50. La foto fue a un cajón de la cocina con cupones caducados y pilas muertas. Cumpleaños. Jolene recibía fiestas temáticas. Fiesta de princesas a los 7. Fiesta de spa a los 10. Fiesta en la piscina a los 12 con un DJ. Mi cumpleaños era 3 semanas después del de mi hermano Caleb. Cada año, mi madre los combinaba. Simplemente tiene sentido, decía. El pastel siempre decía, «Feliz cumpleaños, Caleb», con mi nombre apretado debajo en letras de glaseado más pequeñas, como una ocurrencia tardía que alguien había notado en el último minuto. Mañana de Navidad. Jolene abría cajas de atuendos cuidadosamente elegidos, conjuntos coordinados, zapatos se combinaban, un abrigo con cuello de piel falsa. El año que cumplió 14. Yo recibí libros. «¿Te gusta leer, verdad?», decía mi madre, no como una pregunta, sino como una instrucción. «Aquí está lo que eres. Aquí está lo que obtienes». Mi hermano Caleb también interpretaba su papel. El inteligente. Aceptó su etiqueta y corrió con ella directamente fuera de la casa a los 17. Admisión temprana a una universidad estatal a 400 millas de distancia. No era cruel conmigo ni amable. Estaba ausente. Y la ausencia, aprendí, es su propia forma de acuerdo. Una etiqueta no es una palabra. Es un permiso. Le dice a todos a tu alrededor exactamente cuánto espacio se te permite ocupar, cuánta atención mereces, cuánto esfuerzo vales. Mi familia escribió ese permiso cuando tenía 6 años, y cada año después de eso, lo renovaban. Si quieres saber cómo te ve realmente una familia,
Cuenta las fotografías. Nuestra sala de estar tenía 14 fotos enmarcadas en la pared. Mi madre las arregló ella misma, estilo galería, centrada sobre el sofá. Jolene aparecía en las 14. Mi hermano aparecía en 6. Yo aparecía en 3. En la primera, estaba parcialmente escondida detrás de una prima en un picnic del 4 de julio. En la segunda, mi rostro estaba medio cortado por el borde del marco, como si quien lo montó no notara que me deslizaba fuera de vista. En la tercera, tenía 5 años, entrecerrando los ojos al sol, sosteniendo un globo. Esa se quedó porque el globo era rojo y combinaba con los cojines del sofá. El arreglo no fue accidental. En cada sesión de fotos familiares, mi madre nos dirigía como una diseñadora de escenarios. Jolene al frente y en el centro. Caleb lado izquierdo. Faith, muévete un poco hacia atrás. Y yo lo hacía cada vez. Un paso atrás, 2 pasos atrás hasta que fui parte del mobiliario. En la graduación de la secundaria de Jolene, mi madre tomó 47 fotos. Lo sé porque vi el rollo de la cámara cuando dejó su teléfono en la encimera de la cocina. 47. Diferentes ángulos, diferentes poses, algunas candidatas, algunas preparadas. En mi graduación, 2 años después, tomó una foto. Yo estaba sosteniendo mi diploma. Me gradué con honores. La ceremonia duró 2 horas. Una foto. Ese verano, empecé a llevar una cámara desechable. La amarilla de Kodak. 27 exposiciones. Tomé fotos de mí misma en hitos. Mi primer apartamento. Mi primera mesa de dibujo. El día que aprobé mi examen de licencia. Las guardé en una caja de zapatos debajo de mi cama. Cuando nadie toma tu foto, aprendes a ser tu propio testigo. Aprendes que sí. No te documentas tú misma, desapareces. Y yo había estado desapareciendo durante mucho tiempo. Me fui de casa a los 18. Beca para el programa de arquitectura de la Universidad Estatal. La reacción de mi madre aterrizó como cada otro veredicto que había dado. Rápida, desdeñosa, final, arquitectura. Eso no es realmente una carrera para alguien como tú. Dijo alguien como tú. De la forma en que decía todo sobre mí con una ligera inclinación de su barbilla, mitad lástima, mitad corrección. No sabía entonces que ella había estudiado arquitectura. 1 año en el Community College antes de que llegara Jolene y los libros de texto fueran a una caja en el ático. No sabía que cada vez que decía la palabra arquitectura, algo dentro de ella se tensaba. Esa información vendría después, y cuando lo hizo, explicaría muchas cosas. Mi padre me llevó al campus. 3 horas y media en la primera 81, ventanas abajo, radio apagada. No era un hombre que llenara el silencio con palabras. Había pasado 20 años en una casa donde la voz de Diane era la única que contaba, y el hábito del silencio se había calcificado en algo permanente. Pero cuando se detuvo frente al dormitorio y puso mi maleta en la acera, dijo algo que he llevado conmigo durante 16 años. Construye algo que no puedan ignorar. 6 palabras, la única directiva que me dio. Lo abracé. Me sostuvo más tiempo del que solía hacerlo. Luego subió al auto y se fue. Y no lo vi de nuevo hasta Acción de Gracias. Esa primera noche, pegué mis fotos de la caja de zapatos en la pared del dormitorio. Mi compañera de cuarto, una chica de Baltimore llamada Tara, las miró y preguntó sobre mi familia. ¿Qué dije? ¿Están bien? ¿Qué quise decir? Acabo de conducir 3 horas y media para alejarme de ellos, y es la primera vez que puedo respirar en 18 años. Construí una carrera de la forma en que restauras un edificio, una capa a la vez, empezando por los cimientos. En el 3er año, conseguí una pasantía en la Oficina Estatal de Preservación Histórica. Sin pagar. Trabajaba de noche en un diner llamado Rosie's cerca del campus. Huevos y café desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, luego levantarme a las 7 para la Oficina de Preservación. Las propinas eran malas. El diner olía a grasa vieja. Pero la Oficina de Preservación tenía una biblioteca con archivos sobre cada estructura histórica del Estado y los leí todos. Mi primer proyecto real llegó a los 25, una biblioteca Carnegie de los años 1920 en un pueblo de molinos moribundo en el oeste de Pensilvania. El techo se había derrumbado. El Consejo Municipal votó demolerla. Escribí una propuesta de 32 páginas argumentando por la restauración. Me dieron 6 meses y un presupuesto que no habría cubierto el costo de la demolición que originalmente planearon. Lo logré. Madera recuperada, mano de obra voluntaria de la clase de taller de la secundaria local. Dormí en mi auto 3 noches porque el motel más cercano estaba a 40 millas y no podía pagar la gasolina. La biblioteca reabrió un sábado de octubre. El pueblo votó nombrar la sala de lectura en mi honor. Tenía 26 años. A los 28 tenía mi propio estudio.
3 personas, incluyéndome a mí. Nos especializamos en tribunales, iglesias, oficinas de correos, los huesos de pueblos pequeños que todos los demás habían abandonado. A los 32, una restauración de un tribunal en West Virginia ganó un premio estatal de preservación. Revistas regionales de arquitectura escribieron sobre nosotros, luego las nacionales. Mi familia no lo sabía. Había dejado de compartir después de Acción de Gracias cuando mencioné mi primer artículo publicado y mi madre dijo, «¡Qué bien, cariño! Jolene acaba de cerrar en una casa de 4 habitaciones». Construí una carrera en silencio, no porque quisiera esconderme, porque nadie nunca preguntó. Tenía 16 años la primera vez que entendí a mi madre. Teníamos mediodía en la escuela y llegué a casa temprano. La casa estaba en silencio. Mi madre estaba en el trabajo. Jolene en práctica de porristas, Caleb en el club de robótica. Fui al ático a buscar una caja de viejas enciclopedias que mi padre dijo que estaba allí. Las necesitaba para un proyecto de historia. El ático olía a polvo y bolas de naftalina. Cajas por todas partes etiquetadas con la letra de mi madre, decoraciones navideñas, ropa de bebé, declaraciones de impuestos, y una caja empujada al rincón lejano etiquetada simplemente Diane College. La abrí. Dentro había un cuaderno de bocetos. Cubierta verde, de espiral, el tipo que compras en una tienda de artículos de arte. Lo ojeé. Edificios, docenas de edificios dibujados a lápiz, luego trazados. Planos de planta en una página. Elevaciones, una casa victoriana con porche envolvente. Una tienda del centro con ventanas arqueadas. Un campanario de iglesia con notas escritas a mano sobre muros de carga y pendiente del techo. Eran buenos dibujos, no buenos de estudiante. Buenos. El tipo de dibujos que mostraban a alguien que entendía no solo cómo se veían los edificios, sino cómo se sostenían. Mi madre había sido estudiante de arquitectura. Mi madre tenía talento. Mi madre había dejado los estudios a los 19 porque quedó embarazada de mi hermana y se casó con mi padre y nunca volvió a dibujar otro edificio en el resto de su vida. Me senté en el suelo del ático durante mucho tiempo. Las partículas de polvo flotaban en la luz de la ventana. Miré sus dibujos y entendí algo que no podía articular entonces, pero puedo ahora. Cada vez que hablaba de arquitectura, cada vez que llevaba a casa una buena calificación en mi clase de dibujo, cada vez que decía la palabra diseño en la mesa de la cena, mi madre no veía a una hija. Veía un espejo en el que no podía soportar mirarse. Volví a poner el cuaderno de bocetos. Nunca le dije que lo encontré. Uno pensaría que dejar el hogar arregla las cosas, que la distancia y el tiempo y una carrera que construiste con tus propias manos reescribiría la historia. Pero las familias tienen memorias largas y atención corta. Recuerdan la etiqueta. Olvidan mirar en quién te convertiste. Acción de Gracias 2 años antes de la reunión. Conduje 4 horas a la casa de mis padres porque mi padre me pidió que fuera. Él siempre pedía. Mi madre nunca. Jolene estaba allí dominando la cocina. Ella y su esposo acababan de renovar su cocina. Encimeras de cuarzo, fregadero de granja, salpicadero de azulejo Subway. Mi madre pasaba la mano por la encimera como si estuviera acariciando a un pura sangre. Jolene, esto es simplemente precioso. Siempre has tenido tan buen gusto. Me senté a la mesa con mi café. Cuando hubo una mencioné que un proyecto de tribunal que había liderado en West Virginia había ganado un premio estatal de preservación. Silencio. 2 segundos completos de nada. Luego mi madre. ¡Qué bien! ¿Puedes pasar los arándanos? Jolene, apoyada contra su encimera de cuarzo. ¿Eso es como renovar casas? Dije, no exactamente. Ella inclinó la cabeza. Bueno, suena como un hobby. Después de la cena, ayudé con los platos. Mi madre estaba en el fregadero. La tía Patricia estaba secando. Pensaron que estaba en la otra habitación, pero estaba justo detrás de ellas, alcanzando una toalla. Mi madre le dirigió a Patricia con la voz que usaba cuando pensaba que estaba siendo discreta. Al menos se mantiene ocupada. Solo desearía que hiciera algo con. Y luego hizo un gesto. Movió su mano frente a su propio rostro. Ni siquiera dijo la palabra ya. Solo hizo un gesto y Patricia se rió. Agarré la toalla de platos. No me giré. Terminé los platos y conduje a casa 4 horas en la oscuridad. 6 meses después de esa acción de gracias, mi padre tuvo un derrame cerebral. Uno menor, dijo el doctor. Perdió algo de movilidad en su lado izquierdo, pero mantuvo el habla. Tuvo suerte. Conduje 4 horas al hospital la noche que sucedió. Cuando entré en su habitación, mi madre y Jolene ya estaban allí. Mi madre levantó la vista. «Oh, viniste. No calidez, sorpresa.
como si hubiera aparecido en una fiesta a la que no estaba invitada. Me quedé 3 días. Mientras mi padre se recuperaba, ayudé a organizar su oficina en casa, archivando papeles de seguros, encontrando su lista de medicamentos, limpiando los cajones del escritorio. Fue entonces cuando lo encontré. Cajón inferior, una carpeta manila, gruesa, sujeta con una banda elástica. La saqué. Dentro, artículos, cada uno de ellos sobre mí. Recortes de prensa de periódicos de pueblos pequeños, impresiones de blogs de arquitectura que nunca había oído, anuncios de premios, una copia escaneada del artículo del West Virginia Preservation Journal, una fotografía de la biblioteca restaurada. La había impresa en papel normal desde su computadora de casa, ligeramente pixelada, los colores un poco demasiado cálidos. La carpeta abarcaba 8 años. Había estado recolectándolos desde mi primer proyecto publicado. Algunas de las impresiones de blogs tenían URLs tan largas que se envolvían en 3 líneas de texto, lo que significaba que se había sentado en su lenta computadora de escritorio y las había escrito carácter por carácter. Nunca se lo dijo mi madre. Nunca los compartió con nadie. Solo los guardaba en el cajón inferior debajo de sus declaraciones de impuestos. Me senté en el suelo de su oficina con la carpeta en mi regazo. No lloré. Solo me quedé allí sosteniendo el peso de 8 años de testigo silencioso. Más tarde, mi padre me vio parada en la puerta. Miró la carpeta en mis manos. No habló. Asintió una vez. Mi padre nunca dijo las palabras, pero guardó los recibos. Julio llegó con el tipo de calor que hace visible el aire, olas brillantes subiendo del asfalto, cigarras cerrando a través de la tarde, y la reunión anual la familia Merced celebrada cada año en la casa de mi abuela. Mi abuela falleció hace 3 años. Mi madre heredó la casa e insistió en mantener viva la tradición de la reunión, no porque amara la tradición, porque amaba tener un escenario. No había asistido en 2 años. Este año fui por mi padre. Su derrame lo había ralentizado. Ahora caminaba con bastón, y su mano izquierda se curvaba ligeramente cuando estaba cansado. Todavía se llevaba al barbero cada 2 semanas. Todavía leía el periódico en el porche. Pero algo en su rostro había cambiado. Un cansancio que no tenía nada que ver con su cuerpo. Me pidió que fuera. Dije sí. Mientras tanto, en mi vida laboral, algo había estado desarrollándose durante 3 meses. Nora Whitfield, la editora senior de características en American Preservation Magazine, había estado enviándome correos sobre un perfil. Estaba escribiendo una serie de varias partes sobre arquitectos de preservación que trabajan en la América rural. Me quería como pieza central. Intercambiamos correos sobre logística, qué proyectos fotografiar, qué funcionarios municipales entrevistar, cuándo programar la sesión. Profesional, mesurado, el tipo de comunicación con el que me siento más cómoda. En un correo, mencioné que estaría en Hadley durante el fin de semana para una reunión familiar. Le dije que el pueblo tenía un depósito de tren restaurado de los años 1890 que valía la pena ver. Si alguna vez estás en la zona, escribí, podría hacerlo, respondió ella. No pensé mucho en ello. La gente dice que pasará y luego no lo hace. Así funciona el mundo. Haces planes sueltos y luego la vida sucede y los planes sueltos se alejan como humo. La invité a ver un edificio. No la invité a ver a mi familia. Entré en el camino de grava al mediodía. El patio ya estaba lleno. Camionetas, minivans, un par de sedanes con placas de otros estados. Mesas plegables extendidas por el césped con manteles a cuadros sujetos en las esquinas. Enfriadores alineados en la cerca. Humo subía de la parrilla donde el carbón de mi tío había estado ardiendo desde la mañana. Me senté en mi auto durante 3 minutos. Conté mis respiraciones. Dentro 4, fuera 6. Una técnica que aprendí de una terapeuta que vi 2 veces en mis 20 antes de que cambiara mi seguro. Luego salí y entré. Los saludos contaban la historia. Jolene llegó con su esposo y 2 hijos. Abrazos, chillidos. Jolene, te ves increíble. Mi madre sostenía al más pequeño de Jolene en su cadera y sonreía. Entré. Asentimientos. Hola, Fight. Oh, hola. Tío Orey, apoyado contra la cerca con una limonada. Me alegra verte, Fight. Lo dijo como si lo dijera en serio. La tía Patricia no levantó la vista de la ensalada de papa que estaba arreglando en una mesa plegable. Llevaba una visera y hablaba con una prima sobre el divorcio de alguien. Mi madre estaba dominando la mesa principal. Me vio, hizo una pausa. Oh, Fight, lo lograste. No estaba segura de que vendrías. Lo dijo con un pequeño tono de sorpresa, performativo, como si estuviera dando la bienvenida a un vecino que había entrado por error.
Encontré a mi padre en una silla de jardín cerca del borde del patio, bajo el gran roble, lejos del ruido. Tenía su bastón apoyado contra el reposabrazos y un vaso de agua en el suelo a su lado. Me senté en la silla vacía junto a la suya. Apretó mi mano. Necesitaron palabras. Cerca de la entrada había una mesa con etiquetas de nombre preescritas. Todos tenían una, excepto yo. Había una etiqueta en blanco y un marcador. Escribí la mía. 42 personas en esa reunión. Yo era la única que tuvo que escribir su propio nombre. Mi madre había arreglado asientos para la mesa principal, tarjetas de lugar en su letra, cursiva ordenada en cartulina doblada. Diane, Gerald, Jolene, Marcus, esposo de Jolene, Patricia, Rey. Caminé por la longitud de la mesa, revisé cada tarjeta. Mi nombre no estaba allí. No estaba en la segunda mesa tampoco, ni en la tercera. Se esperaba que encontrara un lugar en las sillas plegables, los asientos de desbordamiento, la mesa donde se sentaban los niños, con las piernas balanceándose, ketchup en sus dedos. Entonces, me senté allí entre un niño de 7 años llamado Bryson que estaba construyendo una torre con papas fritas y una niña de 10 años jugando un juego en el teléfono de su madre. Desde la mesa de los niños, podía ver claramente la mesa principal. El esposo de Jolene, Marcus, estaba hablando de su nueva propiedad vacacional. 3 habitaciones justo en el lago. La conseguimos por menos de 4. Mi madre se inclinó hacia adelante, asintiendo, involucrada, orgullosa. Jolene desplazaba su teléfono, mirando ocasionalmente para agregar un detalle. Una prima que apenas reconocí se acercó a mí. Entonces, ¿qué haces de nuevo? Antes de que pudiera responder, la voz de la tía Patricia se extendió por el patio. ¿Hace algo con edificios viejos, arreglándolos o algo? Movió su mano, el mismo gesto de mano que usaba mi madre para mi rostro. Soy arquitecta, dije. Patricia, claro, como en esos programas de casas. No exactamente. Mi madre desde la mesa principal, sin siquiera girarse. Jolene, cuéntales a todos sobre la casa de la playa. Comí en silencio. Ensalada de papa, una hamburguesa que estaba ligeramente rosada en el medio, un vaso de limonada que sabía como si la hubieran mezclado con demasiada agua. Observe las dinámicas que había estado observando durante 34 años. La misma coreografía, los mismos roles, el mismo guión. Había estado observando esta actuación toda mi vida. Lo que no sabía era que alguien más estaba a punto de observarla también. Si alguna vez te has sentado en la mesa de los niños mientras el resto de tu familia fingía que no existías. Te veo. Ese sentimiento de invisibilidad no significa que seas invisible. Significa que dejaron de mirar. Si esta historia te está tocando de cerca, dale like. Ayuda a que más personas encuentren historias como esta. Ahora, déjame contarte qué pasó después. Después del almuerzo, los familiares se fueron a la sala de estar. Alguien sacó los álbumes de fotos. 3 gruesos archivadores con cubiertas de cuero y fundas de plástico que crujían cuando pasabas las páginas. ¿Recuerdas cuando se convirtió en el coro de la siguiente hora? ¿Recuerdas cuando Jolene ganó el concurso Junior Miss? ¿Recuerdas cuando Caleb entró en las regionales de la Feria de Ciencias? ¿Recuerdas cuando todos fuimos a la costa y Jolene llevaba ese pequeño traje de marinero? Me paré en la puerta y vi álbum tras álbum. Páginas de concursos de Jolene, ceremonias de premios de Caleb, vacaciones familiares donde todos sonreían a la misma cámara. Conté a través de 3 álbumes y aproximadamente 200 fotografías. Aparecí en 4. En la primera, estaba parcialmente escondida detrás de una prima más alta en una barbacoa. En la segunda, estaba parada en el extremo lejano de una foto de grupo, mi cuerpo inclinado lejos de la cámara como si ya me estuviera yendo. En la tercera, el pulgar de alguien cubría la mitad de mi rostro. Y en la cuarta, la que seguía volviendo. Tenía 10 años, parada detrás de una planta en maceta con un vestido usado, y nadie en el encuadre me estaba mirando. Nadie notó. Nadie dijo, ¿dónde está Faiten estás? Nadie pasó 200 fotos y se dio cuenta de que un miembro de su familia había sido sistemáticamente recortado del registro. Jolene era una niña tan hermosa, dijo Patricia, trazando un dedo sobre una foto de concurso. Realmente lo era, estuvo de acuerdo mi madre. Alcancé el álbum con cuidado para que nadie viera. Saqué la foto de mí a los 10, la que estaba detrás de la planta de la funda de plástico. La puse en mi bolsillo trasero. 4 fotos en 34 años y en cada una estaba siendo borrada. Necesitaba aire o silencio o ambos. Me escabullí de la sala de estar y caminé por el pasillo hasta el viejo estudio de mi abuela. Había sido convertido en un cuarto de almacenamiento después de que murió.
cajas apiladas en el escritorio, abrigos de invierno colgando de la barra de la cortina, una máquina de coser acumulando polvo en la esquina. En el estante sobre el escritorio vi una caja etiquetada con la letra de mi padre. Familia para ordenar. La bajé. Era pesada. Dentro, décadas de fotos sueltas, tarjetas de felicitación, boletines de iglesia, unos pocos sobres amarillentos. No estaba buscando nada. Me estaba escondiendo. Pero lo que encontré me detuvo. Una pila de fotografías de mi graduación universitaria. 12 años, ligeramente descoloridas, impresas en papel brillante, el tipo que recoges de un laboratorio de fotos de 1 hora. Había 15 de ellas. Mi madre había tomado una foto en mi graduación. Lo sabía porque lo había contado. Pero mi padre había tomado 15. Diferentes ángulos. Yo caminando por el escenario. Yo sosteniendo mi diploma. Yo parada al sol con mi gorro inclinado, entrecerrando los ojos, sonriendo. Yo con mi compañera de cuarto, Tara, brazos alrededor de la otra. Yo sola, mirando directamente a la cámara, mi rostro abierto y desprotegido. Usó una cámara desechable, la amarilla de Kodak, el mismo tipo que empecé a llevar ese mismo año. Las fotos nunca fueron impresas para la pared, nunca compartidas, nunca mostradas a mi madre. Estuvieron en esta caja durante 12 años. Sostuve una, yo a los 22, con gorro y toga, radiante. No era fea. Estaba radiante en el sobre de la foto con la letra de mi padre. El gran día de Fight. Me senté en esa habitación polvorienta y sostuve 15 fotografías que mi padre tomó de la hija que mi madre fingía que no se había graduado. 15 tomó 15. Puse las fotos de graduación en mi bolsillo trasero junto a la de mí a los 10 detrás de la planta. Mis bolsillos se estaban llenando. Alicé mi camisa, tomé un respiro, volví al patio. El sol de la tarde se había suavizado en ese tramo dorado antes de la noche. Los niños corrían por el aspersor. La parrilla se estaba enfriando. Alguien había encendido un altavoz Bluetooth reproduciendo música country demasiado alta para cualquiera mayor de 50. Un auto que no reconocí entró en el camino. Un sedán plateado, placas de otro estado. La puerta del lado del conductor se abrió y una mujer salió. Tenía alrededor de 50 años, delgada, vestida de una forma que no combinaba con la reunión. Una chaqueta de lino sobre una camisa blanca simple, pantalones oscuros, una bolsa de portafolio de cuero colgada sobre un hombro. Miró alrededor del patio de la forma en que miras una habitación a la que no esperabas entrar. Era Nora Whitfield. Había conducido 90 minutos desde su hotel. Me vio cerca del roble y caminó hacia mí. Fight, realmente viniste. Te dije que estaría aquí. Lo hiciste. Miró alrededor de nuevo. Quería ver el depósito de tren, pero también traje las pruebas de diseño para el reportaje. Pensé que podríamos revisarlas. Ahora, si este es un mal momento, puedo volver. Miré el patio. Mi madre reorganizando la mesa de postres. Jolene tomando un selfie con 3 primas. Patricia rellenando su bebida. Siempre es un mal momento aquí, dije. Ven. La llevé a la mesa de los niños. Nos sentamos. Abrió su portafolio de cuero y extendió fotos impresas de mis proyectos completados. A todo color, alta resolución, el tribunal, la biblioteca, la iglesia en Ohio. Se sentó en la mesa de los niños conmigo, la primera persona que alguna vez eligió hacerlo. Le tomó a la tía Patricia unos 12 minutos notarlo. Tenía un radar para cualquier cosa que se desviara del guión, y una extraña bien vestida sentada en la mesa de los niños con fotos impresas era una desviación significativa. Caminó hacia nosotras, visera empujada hacia atrás en su cabeza, bebida en una mano, sonrisa a todo volumen. Bueno, hola. ¿Eres amiga de alguien? Empecé a hablar. Tía Patricia, esta es Nora. Ella es. Patricia no me dejó terminar. Se volvió hacia Nora, inclinó la cabeza y soltó la frase que probablemente había dicho 100 veces en su vida. La frase que había pulido con repetición. Esta es la que no mencionamos. Lo dijo con una risa casual de insider, como si estuviera compartiendo una anécdota familiar encantadora, como si fuera entrañable, como si fuera lindo. El rostro de Nora se quedó quieto, no enojado, quieto, de la forma en que una cámara se queda quieta antes de que se dispare el obturador. Miró a Patricia, luego a mí, luego de vuelta a Patricia. Lo siento. ¿Qué dijiste? Patricia insistió. Siempre insistía. Oh, es solo una cosa de familia. Cada familia tiene una, ¿verdad? La callada, la sencilla. Movió su mano, el mismo gesto desdeñoso que había estado observando desde que tenía 6 años. Nora no se rió.
Dejó su taza de café lentamente, deliberadamente, de la forma en que alguien lo hace cuando ha decidido algo. Mi madre apareció al final de la mesa. Había visto a la extraña. Su instinto territorial se activó antes que su cortesía. ¿Quién es tu amiga? ¿Fight? La palabra amiga llevaba el peso de la sospecha. Abrí la boca. Nora habló primero. Me presentaré en un momento si está bien. Me gustaría esperar hasta que todos estén escuchando. El aire cambió. Algo estaba a punto de suceder que nunca había sucedido en una reunión de la familia Mercer antes. Nora se inclinó hacia mí. Baja, tranquila. ¿Puedo mostrarles? La miré. No les importará. No estoy preguntando si les importará. Estoy preguntando si me dejarás. Miré a través del patio. Mi padre en su silla de jardín bajo el roble. Mi madre en la mesa de postres cortando un pastel con la precisión de alguien que necesita controlar incluso el tamaño de las rebanadas. Jolene tomando fotos con primas. Patricia circulando, actuando, trabajando a la multitud. 40 años de esto. 34 de ellos con mi nombre adjunto a la historia equivocada. Asentí. Una vez Nora se levantó, alisó su chaqueta, tomó su portafolio de cuero y caminó hacia la mesa principal con la confianza de alguien que ha dirigido habitaciones llenas de extraños para ganarse la vida. Disculpen, dijo, no fuerte, no teatral, solo lo suficientemente claro para que las personas en la mesa principal se giraran. Sé que esto es una reunión familiar y me disculpo por entrometerme, pero puedo tener la atención de todos por solo un momento. El patio se quedó en silencio en capas. La mesa principal primero, luego la segunda mesa, luego los niños cerca del aspersor. Alguien bajó el volumen del altavoz Bluetooth. 42 personas volvieron sus rostros hacia una mujer que no conocían. La sonrisa de mi madre se congeló. Patricia dejó su bebida. Nora metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una tarjeta de presentación. La sostuvo entre dos dedos y se la entregó a mi madre. Mi nombre es Nora Whitfield. Soy la editora senior de características en American Preservation Magazine. Una pausa. Mi madre miró la tarjeta, la volteó, miró hacia arriba. Nora, conduje 90 minutos para estar aquí hoy, no por la reunión, y luego dijo las 7 palabras que reescribieron 34 años de etiquetas. Estoy aquí por ella. Nora me señaló. No un gesto dramático, una simple extensión de su brazo, palma abierta, de la forma en que identificas a alguien en una fila. Factual, segura. El patio se quedó en silencio. El tipo de silencio donde puedes oír el hielo moviéndose en un enfriador a 20 pies de distancia. Nora abrió su portafolio de cuero. Sostuvo la primera foto impresa. Mi tribunal restaurado en West Virginia. Luz de la tarde capturando la fachada de piedra caliza. Este edificio estaba programado para demolición hace 3 años. Su hija lo salvó. Su restauración ganó el Premio Estatal de Preservación. Sostuvo la segunda foto. La biblioteca de los años 1920 en Pensilvania, sus ventanas arqueadas brillando. Este fue su primer proyecto importante. Tenía 25 años. El pueblo votó nombrar la sala de lectura en su honor. Una tercera foto. Una iglesia de tablillas blancas en Ohio rural. Campanario restaurado, vitrales limpiados y reparados. La congregación nos escribió 63 cartas. 63 familias nos pidieron que destacáramos al arquitecto que salvó su iglesia. Puso las fotos en la mesa, las extendió para que todos pudieran ver. Mi madre las miró como si alguien hubiera colocado objetos extraños frente a ella. El teléfono de Jolene estaba en la mesa, boca abajo, primera vez en todo el día. Nora miró a mi madre, luego a Patricia, luego al resto de la familia, mesa por mesa, rostro por rostro. Fight Mercer es una de las arquitectas de preservación más importantes que trabajan en América hoy. Ha salvado 11 edificios en 4 estados. Su reportaje saldrá como nuestra portada de octubre. Hizo una pausa. Dejó que las palabras cayeran. Y es de su familia. Asumí que lo sabían. La devastación más educada que he presenciado. 5 palabras. Asumí que lo sabían. Entregadas sin juicio, sin malicia, solo pura claridad profesional. Patricia dejó su bebida. Su boca se abrió. No salió nada. Mi madre se recuperó primero. Instinto. Décadas controlando la narrativa familiar habían construido un reflejo que se disparaba más rápido que la honestidad. Bueno, por supuesto, lo sabíamos. Su voz era brillante. Demasiado brillante. La voz que usaba cuando el pastor venía a cenar o cuando un vecino dejaba un guiso después del derrame de mi padre. Fight siempre ha sido. Siempre hemos estado muy orgullosos. Sonrió.
La sonrisa no llegaba a sus ojos. Se detenía en algún lugar alrededor de sus pómulos y se quedaba allí, fijada como una corsaje. No dije nada. Vi a mi madre mentir a una habitación llena de personas que la habían visto disminuirme durante 3 décadas, y ni una sola pareció sorprendida. Estaban acostumbrados. Esto era solo una nueva versión de la misma actuación. La tía Patricia giró. Solo estaba bromeando antes. Faith sabe que la adoro. Alcanzó mi brazo. Di un paso atrás. No dramáticamente, solo lo suficiente para que su mano cerrara en el aire. Jolene se puso a la defensiva. Su configuración predeterminada. Quiero decir, sabíamos que hacía cosas de renovación. Nunca realmente habló de eso. Cruzó los brazos. La postura universal de alguien reescribiendo la historia en tiempo real. Nora no dijo nada. Se quedó con su portafolio bajo el brazo y observó a la familia recalibrarse. Había visto lo que necesitaba ver. En la segunda mesa, una prima susurró algo a su esposo. El tío Ray dejó su plato. Me estaba mirando a mí. No a mi madre, no a Patricia. A mí. Y luego la sobrina de mi padre, una chica de 16 años llamada Samantha, a quien había conocido exactamente 2 veces, caminó desde el aspersor, agua goteando de su cabello. Miró las fotos en la mesa, me miró a mí. Espera, tía Faith, ¿un pueblo nombró una sala en tu honor? La miré, sonreí. La primera sonrisa real del día. Lo hicieron. Eso es tan genial. Simple, honesto, y el contraste con cada adulto en ese patio fue devastador. Mi madre me encontró cerca de la puerta mosquitera de la cocina. Había esperado hasta que la multitud se redujo alrededor de la mesa principal, hasta que la atención se había dispersado, hasta que podía acorralarme sin testigos. Había estado haciendo esto toda mi vida, guardando las peores conversaciones para espacios privados donde nadie podía verificar lo que decía. ¿Por qué harías esto? Su voz era baja, controlada, el tipo de controlada que está a un grado de romperse. ¿Por qué traerías a una extraña para humillarme? No la traje para humillar a nadie. Vino porque cree que mi trabajo importa. Tu trabajo. Lo dijo 2 veces como si la repetición pudiera drenar la palabra de significado. Tu trabajo. ¿Sabes que renuncié para que pudieras ir a esa escuela? Sacrifiqué todo por esta familia. Allí estaba. El guión que había estado recitando durante 35 años. El guión que convertía cada conversación sobre mis logros en un monólogo sobre sus pérdidas. Sacrificaste tu programa de arquitectura cuando quedaste embarazada de Jolene. Dije, lo sé. Encontré tu cuaderno de bocetos. El color dejó su rostro. No lentamente, todo de una vez, como si alguien hubiera tirado de un tapón de drenaje. Me miró fijamente. Su boca se movió, pero no salió sonido durante 3 segundos completos. Eso no es de tu incumbencia. Eres talentosa, mamá. Eres realmente talentosa. Mantuve mi voz uniforme. Pero eso no es mi culpa. No pudo responder a eso. No había guión para ello. No había desviación. No. Había narrativa de víctima que pudiera absorber el simple hecho de que su hija había visto su talento, lo había reconocido y se negaba a disculparse por heredarlo. Mi madre se giró, caminó al baño. Escuché el clic del cerrojo. La mujer que había pasado 34 años haciéndome invisible acababa de hacerse desaparecer a sí misma. Sé lo que algunos de ustedes están pensando. ¿Cómo puede una madre resentir a su propia hija por seguir el mismo sueño? Pero esa es la cosa sobre los patrones familiares. No tienen sentido desde afuera. Solo tienen sentido para las personas atrapadas dentro de ellos. Si estás viendo esto y asintiendo, entiendes. Quédate conmigo. La parte más difícil está por venir. Jolene me encontró en el porche. Estaba parada en la puerta, brazos cruzados, iluminada por detrás por los fluorescentes de la cocina. Tenía una mirada en su rostro. Reconocí la mirada de alguien preparándose para ser razonable mientras decía cosas irrazonables. ¿Sabes? Podías habernos contado sobre tus proyectos. Lo hice en Acción de Gracias hace 2 años. Lo llamaste un hobby. Parpadeó. El recuerdo estaba allí en algún lugar, enterrado bajo 2 años de encimeras de cuarzo y casas vacacionales y la cómoda suposición de que ella era la importante. No, yo no quise decir que no sabía que era tan grande. Ese es el punto. Jolene, no preguntaste. Cambió su peso, cambió de táctica. Mira, somos hermanas. ¿Podemos no hacer esto ahora? Todos están mirando. Todos han estado mirando toda mi vida. Ese es el problema. Sus ojos se humedecieron. No por culpa, por vergüenza. Jolene había pasado 36 años creyendo que era el centro de la historia familiar, la bonita,
la exitosa, la que merecía la mesa principal y las fotos enmarcadas y el alboroto. No estaba llorando porque lo sentía. Estaba llorando porque su posición había sido desafiada delante de 40 personas. Porque siempre tienes que hacer todo sobre ti. Dijo. Dejé que la oración colgara en el aire. Dejé que todos en el porche la oyeran. Dejé que ella oyera lo que acababa de decir a la hermana que había pasado 3 décadas siendo nadie. Tuviste 36 años de que todo fuera sobre ti. Yo estoy teniendo una tarde. Me miró fijamente, abrió la boca, la cerró, se giró y entró. Me quedé en el porche, escuché la puerta mosquitera cerrarse, vi las luciérnagas empezar a parpadear en el patio. Respiré lento. Incluso la tía Patricia hizo su intento 20 minutos después. No conmigo, con Nora. Había pasado esos 20 minutos reagrupándose, reaplicando su lápiz labial, reconstruyendo la actuación. Se acercó a Nora cerca de la mesa de postres con su sonrisa de anfitriona recargada. Entonces, señora Whitfall, qué sorpresa tan encantadora. Sabes, siempre le he dicho a Fay que era especial. Es muy talentosa. Nora sostenía un plato con una rebanada de pastel que no había tocado. Miró a Patricia de la forma en que una editora mira un manuscrito que no está listo para publicación. ¿Lo hiciste? Porque hace unos 20 minutos la presentaste como la que no mencionan. La oración aterrizó como un vaso rompiéndose en una habitación silenciosa. El rostro de Patricia se puso rojo, empezando por el cuello, subiendo. Estaba bromeando. Es una broma interna. Cada familia tiene bromas internas, usualmente hacen reír a todos, dijo Nora. No sonrió. No levantó la voz. Simplemente declaró un hecho y lo dejó allí. Desde el otro lado del patio, la voz del tío Ray. Tranquila. 2 palabras finales. Pat, siéntate. La primera vez en 40 años de matrimonio que Ray le había dicho a Patricia qué hacer en público. Lo miró fijamente. Él no apartó la mirada. Se sentó. Por primera vez en una reunión de la familia Mercer, la tía Patricia estaba en silencio. No silencio performativo. No silencio estratégico. El tipo de silencio que ocurre cuando te das cuenta de que todos en la habitación acaban de ver quién eres realmente. Otros familiares se movieron, miraron sus platos. 2 de mis primas, mujeres de mi edad que habían crecido escuchando las mismas etiquetas, los mismos rankings, la misma crueldad casual disfrazada de humor familiar, se levantaron de sus sillas y caminaron hacia donde yo estaba sentada. No dijeron nada. Solo se sentaron cerca de mí lo suficientemente cerca para que sintiera que el banco se movía. Lo noté. No comenté, pero lo sentí. Nora todavía estaba parada. Tenía el piso, y lo usó de la forma en que una buena editora usa una página, con economía y precisión. Varios miembros de la familia se habían reunido, algunos atraídos por la curiosidad, algunos por la culpa, unos pocos por interés genuino. La chica de 16 años, Samantha, se sentó con las piernas cruzadas en el césped frente a Nora, como si estuviera en una conferencia a la que había elegido asistir. Nora mostró más fotos. Una oficina de correos en el este de Kentucky, estilo federal, 1887, que el condado quería demoler para un estacionamiento. Fight escribió la subvención. Fight encontró al artesano que podía restaurar el techo de hojalata original. El jefe de correos lloró en la reapertura. Nora dijo que había trabajado allí durante 31 años. Una escuela de una sola aula en Tennessee donde el equipo de Fight restauró meticulosamente las ventanas originales de 1905. Vidrio soplado a mano, irreemplazable. Condujo 200 millas de ida y vuelta durante 8 meses para supervisar el glaciar cada fin de semana. Un centro comunitario en Alabama rural, un vecindario que no podía permitirse un arquitecto. Fight tomó el proyecto pro bono. Dijo, los edificios no eligen sus vecindarios, y los vecindarios no eligen sus edificios. El hilo común, dijo Nora, dejando la última foto, es que Fight encuentra valor en cosas que otras personas han abandonado. No miró a mi madre cuando lo dijo. No necesitaba hacerlo. El subtexto cruzó el patio por sí solo. Mi madre había reaparecido del baño. Estaba parada en la puerta de la cocina, brazos a los lados, observando. Su rostro era ilegible. O tal vez simplemente había dejado de intentar leerlo. Jolene estaba sentada sola en la mesa principal, teléfono boca abajo. Por primera vez en lo que podía recordar, no era el centro de nada. Me senté en la mesa de los niños donde siempre había estado, excepto ahora, la gente estaba eligiendo sentarse conmigo. El patio se estaba dividiendo en facciones de la forma en que los patios lo hacen cuando algo verdadero se ha dicho en voz alta.
Algunos miembros de la familia se agruparon cerca de mi madre, las tías que siempre habían orbitado a Diane, las primas que se habían beneficiado de la jerarquía. Otros se dirigieron hacia mí, tentativos, inseguros, como personas acercándose a un edificio al que les habían dicho que estaba condenado y ahora descubrían que estaba sólido. Me senté sola durante unos minutos, dejé que las conversaciones sucedieran a mi alrededor. Podía oír fragmentos. ¿Sabías de esto? Nunca dijo nada. 11 edificios. Una portada. Pensé en lo que podía hacer con este momento. Podía levantarme y caminar a esa mesa principal. Podía listar cada cumpleaños que fue combinado, cada foto de la que fui recortada, cada vestido usado, cada vez que la palabra fea fue usada como etiqueta. Broma, hecho. Podía exponer 34 años de evidencia delante de 42 testigos y hacerlos sentir exactamente lo que sentí cada día de mi infancia. Pero esa no es quien me construí para ser. Yo restauro cosas. No las demuelo. Tomé 2 decisiones. Hablaría con mi padre y luego me iría. Encontré a Nora cerca de su auto. Gracias por venir. Lo digo en serio. No hice esto por drama, dijo. Lo hice porque tu trabajo merece ser visto. El artículo de la revista saldrá independientemente de lo que piense tu familia. Lo sé. Me entregó una carpeta. Las pruebas de diseño formales para el reportaje anotadas con sus notas de editora. Revísalas cuando estés lista. Sin prisa. Tomé la carpeta, la puse en el asiento del pasajero de mi auto. Luego me giré y caminé de vuelta a través del patio. Todos los ojos me siguieron. No porque fuera la fea, porque era la que importaba. Mi padre todavía estaba en su silla de jardín bajo el roble. No se había movido durante nada de eso, ni durante la revelación de Nora, ni durante la actuación de mi madre, ni durante ninguna de las conversaciones que siguieron. Se sentó con sus manos en el bastón y sus ojos en el patio, observando su familia de la forma en que siempre las había observado desde el borde, con la expresión de un hombre que quería hablar pero había olvidado dónde había puesto su voz. Sus ojos estaban húmedos. Saqué una silla junto a la suya. Me senté, tomé su mano, la que tenía la ligera curva por el derrame. Encontré las fotos, papá, en el estudio. Las que tomaste en mi graduación. Su barbilla tembló. Miró las ramas del roble arriba, luego de vuelta a mí. 15 fotos, dije. Tomaste 15. 3 segundos de silencio. Luego en una voz a la que tuve que acercarme para oír. Deberían haber sido más. Alcancé mi bolsillo trasero. Saqué una de las fotos de graduación, la de mí a los 22, radiante, sosteniendo mi diploma, mirando directamente a la cámara con un rostro que no era feo, un rostro que estaba orgulloso. Y la carpeta, papá, en tu escritorio. 8 años de recortes. Apretó mi mano. La curva en sus dedos se tensó. Debería haber dicho algo, dijo. Su voz se quebró. Debería haber luchado más duro por ti. ¿Guardaste los recibos, papá? Puse la foto de graduación en su mano. La sostuvo de la forma en que sostienes algo frágil. Guarda esta en la sala de estar, no en una caja. Miró la foto. Pasó su pulgar por la superficie brillante, la imagen de su hija a los 22, el día en que su esposa tomó una foto, y él tomó 15. Asintió, el mismo asentimiento de la puerta del hospital, lento, lleno de todo lo que nunca dijo. Mi madre cruzó el patio como el clima. Podías verla construyéndose, la tensión de su mandíbula, los codos bloqueados, la forma en que sus zapatos golpeaban el césped en zancadas duras e uniformes. Había estado en el baño. Había estado en la puerta. Había estado observando desde el perímetro, esperando el momento correcto para reclamar el escenario. Fait Eleanor Mercer. Nombre completo, el arma de madres que creen que nombrarte completamente es lo mismo que poseerte. Vienes a la reunión de mi familia y traes a una extraña para humillarme. Me levanté. Mis manos estaban a mis lados. Mi voz era uniforme. Nadie te humilló, mamá. Nora vino a hablar de mi trabajo. Tu trabajo. Se rió con una risa corta, amarga y quebrada. Todo lo que tienes, cada oportunidad vino porque yo te crié. Te alimenté. Te vestí. Vestiste a Jolene. Me diste lo que quedó. Traté a todos por igual. Lo dijo lo suficientemente alto para que el patio lo oyera. La mentira más grande en el canon de la familia Mercer, repetida tantas veces que probablemente había empezado a creerla. Hay 3 fotos mías en esa pared, mamá. 14 de Jolene. No nos trataste igual. Su voz se elevó, temblando ahora. Siempre fuiste tan difícil, tan sensible, siempre haciendo todo sobre ti. Dejé que la acusación pasara a través de mí como el viento por una ventana abierta. La había oído antes, 1000 veces. Ya no aterrizaba. Yo no me hice la fea, mamá. Tú lo hiciste,
y te aseguraste de que todos lo supieran. El patio estaba en silencio. 40 personas lo oyeron. Nadie se movió. El rostro de mi madre se arrugó. No en remordimiento, en autocompasión. Llegaron las lágrimas, pero eran las lágrimas de una mujer que había sido atrapada. No una mujer que lo sentía. Después de todo lo que he hecho por esta familia, después de todo lo que he sacrificado. ¿Así es como me pagas? No estoy pagando nada. Dije, me voy. Mi voz no había subido. Ni una sola vez. Mi madre era la que temblaba. Mi madre era la que gritaba. Y yo estaba parada quieta. Me giré de mi madre y caminé a través del patio. El césped era suave bajo mis zapatos. La luz era ámbar ahora. Esa hora dorada que aman los fotógrafos, la hora donde todo se ve más amable de lo que es. Nora estaba parada junto a su auto. Me entregó un sobre. La carta de oferta formal, portada, edición de octubre. Te necesitaremos en Nueva York para la sesión de fotos en septiembre. Tomé el sobre, lo sostuve. Gracias, Nora, por todo. Agradece a tus edificios, dijo. Ellos hicieron la charla. Miré de vuelta al patio una vez más. Patricia estaba sentada en una silla de jardín cerca de la cerca, sola, mirando nada. Su visera estaba quitada. Sin ella, se veía más pequeña. Jolene estaba al otro lado del patio, enviando mensajes, de espaldas a todos. Mi madre estaba siendo atendida por 2 tías que estaban realizando preocupación de la forma en que habían realizado todo, ruidosamente, públicamente, sin sustancia. El tío Ray captó mi mirada desde el otro lado del césped. Asintió, el mismo asentimiento firme que dio mi padre. El asentimiento de un hombre que debería haber hablado años atrás y lo sabía. Samantha, la chica de 16 años que había preguntado sobre la sala de lectura, corrió hacia mí. Estaba sin aliento. Tía Fight, ¿puedo venir a ver uno de los edificios alguna vez? ¿Cómo visitar uno? La miré. Cabello mojado, pies descalzos, ojos que eran amplios y sin complicaciones de la forma en que los adultos pierden. Cuando quieras, dije, te daré el tour yo misma. Me abrazó, breve, feroz, el tipo de abrazo que no tiene agenda. Luego se giró y corrió de vuelta al aspersor. Miré al suelo cerca de la mesa principal. La tarjeta de presentación de Nora, la que le había entregado mi madre, estaba tirada en el césped. Nadie la había recogido. Pasé junto a ella. Algunas cosas valen la pena restaurar y algunas cosas las dejas ir. Subí a mi auto. Puse el sobre con la carta de oferta en el asiento del pasajero junto a las pruebas de diseño. Encima de ellas, coloqué la foto de graduación, una copia que mi padre insistió en que guardara. Una para mí, una para ti, había dicho, empacada entre 2 personas calladas. Salí del camino de grava. No miré por el espejo retrovisor. La carretera se extendía delante de mí, recta y larga y vacía de la forma en que solo las carreteras de verano en la tarde temprana pueden estar. Conduje con las ventanas abajo. No encendí la radio. El viento era suficiente. El silencio era suficiente. A 50 millas, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi padre. 2 palabras, orgulloso siempre. Me detuve en el arcén. Lo leí 2 veces. La pantalla se nubló por un momento y me di cuenta de que mis ojos estaban húmedos. Los limpié con el dorso de mi mano. Puse el teléfono en el portavasos y seguí conduciendo. Pasé 34 años tratando de probar que valía la pena verme. Resulta que no necesitaba probar nada. Solo necesitaba dejar de buscar la prueba en el lugar equivocado. Alrededor de la milla 90, pasé un edificio al lado de la carretera. Una vieja gasolinera tapiada. Enredaderas subiendo por el techo, malezas partiendo la losa de concreto. El tipo de edificio que la mayoría de la gente pasa sin una segunda mirada. Reduje la velocidad. Lo miré, estudié la línea del techo, los marcos de las ventanas, los huesos debajo del descuido. Sonreí. Ese podría valer la pena salvar. Seguí conduciendo. 3 meses después, la edición de octubre llegó. Mi rostro estaba en la portada. El rostro que mi familia llamó feo durante 34 años. En la portada de una revista nacional de arquitectura. Fui fotografiada parada frente al tribunal restaurado en West Virginia. Sin sonreír, sin posar, solo parada con los brazos a los lados, mirando directamente a la cámara de la forma en que mi padre me enseñó a pararme. Firme, presente, contabilizada. Mi padre enmarcó la portada. La colgó en la pared de la sala de estar junto a la foto de graduación de la secundaria de Jolene. Mi madre no la quitó. Tampoco la reconoció. Solo colgaba allí, un hecho silencioso en una casa que había pasado décadas evitando hechos sobre mí. Jolene envió un mensaje una vez. Vi la revista.
Felicitaciones. Respondí, gracias. Nada más. La tía Patricia no me había hablado desde la reunión. El tío Ray envió una carta escrita a mano en papel rayado de un bloc legal. Debería haber dicho algo años atrás. Lo siento, no lo cubre, pero es todo lo que tengo. Doblé la carta, la puse en el cajón de mi escritorio junto a la carpeta de mi padre. Mi madre no llamó, ni una sola vez. No esperé junto al teléfono. Esa acción de gracias, no conduje a la casa de mis padres. En cambio, conduje a la gasolinera que había visto en la carretera. Caminé por la propiedad, medí las paredes, fotografié cada ángulo. Envié una propuesta de restauración al condado el lunes siguiente. Espacio comunitario pro bono. Un edificio que nadie estaba mirando en un lugar por el que todos pasaban conduciendo. Sabía algo sobre eso. Mi estudio a última hora de la tarde. La luz entrando por las ventanas era el mismo ámbar que esa tarde en la reunión. Y la dejé sentarse en mi escritorio sin encender la luz superior. La caja de zapatos todavía estaba allí. La misma caja de zapatos de la universidad ahora sostenida con cinta de embalaje en una esquina. Dentro las fotos que tomé de mí misma cuando nadie más lo haría. Mi primer apartamento, mi primera mesa de dibujo, el día que aprobé mi examen de licencia, todas tomadas con cámaras desechables, las amarillas de Kodak. Agregué 2 nuevas fotografías, la portada de la revista y la foto antes de la gasolinera. Luego agregué una más. La foto de mí a los 10 años detrás de la planta con el vestido usado. La que saqué del álbum en la reunión. La sostuve. Niña pequeña, planta grande, nadie mirándola. Sostuve la portada. Mujer de 34 años parada sola. Todos mirándola. La misma niña, le dije a la habitación vacía. La misma niña. Coloqué las fotos una al lado de la otra en la caja de zapatos. Cerré la tapa, la puse en el estante sobre mi escritorio donde solían estar mis herramientas de dibujo. Algunas personas guardan trofeos. Yo guardo prueba de que estuve aquí. Esto es lo que sé ahora. No puedes restaurar una familia que no quiere ser arreglada. Pero puedes construir una vida que no necesita su aprobación para sostenerse. Cada edificio que he salvado empezó de la misma forma. Alguien lo miró y dijo que no valía nada. Y luego alguien más miró más de cerca. Vio los huesos, vio la artesanía, vio lo que podía convertirse si alguien solo se preocupaba lo suficiente para intentarlo. Nunca fui la fea. Solo estaba en la habitación equivocada. Esa es mi historia. 34 años de etiquetas, una extraña con una tarjeta de presentación y una caja de zapatos llena de prueba de que siempre valí la pena ser vista. Si esta historia te recordó a tu propia familia, compártela con alguien que necesita oírla. Deja un comentario. Presiona suscribirse.